Bienvenidos amigos de Radio San Borja, nuevamente con la hora de la integración. Pepe, ¿te quedaba algo en el tiempo? Sí, gracias Rubén. A Mesías, ya hemos dicho a nuestros oyentes de que Mesías Antonio Guevara Amasifuen es congresista de la República por Cajamarca, y vamos a mi última pregunta al congresista, es que precisamente sobre Conga, esos términos de referencia que estábamos hablando, esos términos de referencia, si bien es cierto que han sido dados actualmente para esta comisión, es probable que esta comisión emita un informe definitivo, o todavía va a haber algo más acerca de eso. No, lo que va a hacer los peritos es dar un informe sobre en torno a lo que ellos dentro de sus criterios van a evaluar. Pero definitivamente el primer ministro no ha respondido varias preguntas, cómo se llevó a cabo el proceso de selección, de contratación, y como le vuelvo a decir, los términos de referencia se han hecho única y exclusivamente para ver las mitigaciones de los impactos ambientales, pero no para ver si el proyecto es viable o es inviable. Por eso en Cajamarca estamos sumamente preocupados, porque las reacciones en torno a este proyecto definitivamente no son los más positivos, porque tenemos serios cuestionamientos que no nos han respondido, y yo le hice un artículo últimamente en la que le llamo los silencios sobre Minas Conga, y eso lo que ha hecho es definitivamente aumentar la desconfianza y la incertidumbre en torno a este proyecto. Bien amigos, el tiempo nos ha ganado, hemos tenido al congresista de la República por Cajamarca. No sé si quieras algunas últimas palabras para despedirnos, porque ya se encuentra acá en nuestros estudios nada menos que el presidente de la Asociación de Fonavistas de los Pueblos del Perú, con quien tocaremos temas importantes relativos al Fonavi. Bueno, Rubén, José, muchas gracias por la oportunidad, y reiterarles siempre mi convicción de seguir conversando con ustedes. Les felicito por este programa que es integración, que definitivamente es algo que también mucha falta hace en nuestro país. Y recibe una revista de integración, pues, de nuestra respetable elogio de integración número 149. Para ti y para vos, para que puedas leerlo detenidamente. Os agradezco por este valioso regalo. Buenas noches. Okay, muchísimas gracias. Bien, y ya estamos, como habíamos dicho, acá en el programa, con nuestro segundo invitado de esta noche. Nos referimos nada menos que al señor Andrés Alcántara, presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Y durante esta semana se ha tocado y ha vuelto nuevamente a todos los titulares de los diferentes medios el tema de del Fonavi, y creo que de acuerdo a los análisis que se vienen haciendo estamos ya en una sexta etapa. Hemos visto que el Fonavi, una primera etapa se hace en el gobierno del general Morales Bermúdez, con la creación del Fonavi, bueno, viene una segunda etapa con el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, la tercera etapa en el primer gobierno del doctor Alan García, luego una cuarta etapa en el gobierno de Alberto Fujimori, luego viene en una quinta etapa que se forma ya la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, y estamos pues frente a la sexta etapa, si se da o no se da esta devolución. Y comenzaríamos diciendo, ¿qué personas tendrían derecho? Primero saludarte y agradecerte por la presencia. Muy buenas noches. Y preguntarte, ¿qué personas tienen derecho a la devolución de los aportes del Fonavi? Y si es necesario tener algún tipo de documentación para tener acceso a eso. Bueno, muy buenas noches, amigos oyentes de Radio San Borja. Efectivamente, los que ya están expeditos para recibir su devolución son todos los aportantes al Fonavi, todos los trabajadores del sector público, del sector privado, que por más o menos un periodo de 19 años, desde el año 1979 al año 1998, aportaron al Fonavi. Ellos tienen derecho a su devolución, porque hay una ley ya promulgada por el pueblo peruano, fue aprobada el 3 de octubre del 2010, donde se ordena la devolución a todos los trabajadores que aportaron. O sea, aquí no hay ninguna discriminación a nadie, así haya aportado un mes o los 19 años, tienen el mismo derecho a su devolución. Pero una consulta, el Fonavi, hasta donde se conocía, estaba dividido en dos partes, ¿no? Una que era el descuento a los trabajadores y otra que era el aporte del empresario, de las empresas. Cuando hablamos de la devolución del Fonavi hacia los trabajadores, ¿también estamos hablando de la devolución de los aportes de los empleadores? No, los empleadores, cuando aportaron a cuenta del trabajador, ellos, la misma ley le facultaba deducir de su impuesto a la renta.
Pero es bueno que la gente sepa por qué la ley que se aprobó en referéndum dice la devolución es el aporte que hizo el trabajador, el empleador y el Estado en proporciones que le corresponda, porque este fondo fue creado exclusivamente para los trabajadores. Antes del FONAVI había la Caja del Trabajo. Esta Caja del Trabajo se creó en reemplazo del 30% que lo tenían los trabajadores en las utilidades de las empresas. En el año 52, Odría se pone de acuerdo con los empresarios y constituye en la Caja del Trabajo, donde el empresario dice, ya no le voy a dar el 30% a los trabajadores, sino vamos a aportar para las casas de los trabajadores. Se liquidó la Caja del Trabajo del año 79, no se rindió cuentas a nadie y se crea el FONAVI. Todo, y dice la ley de creación, fue para los trabajadores. Por eso que el aporte del empleador que dio o el Estado era para los trabajadores. Y el fondo se ha liquidado. Y el fondo liquidado es para los que eran los dueños de este fondo. O sea, hola Andrés, buenas noches. Quiero hacerte, en primer lugar quiero agradecer tu presencia acá, también así como Rubén te he dicho, nos une una amistad de muchos años, creo que de 30 años mínimo, de la Universidad de Huacho. Me acuerdo mucho que tú estudiabas ingeniería industrial y yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas y Contables. Tu hermano Manuel y Javier, a quienes recuerdo mucho y eran compañeros míos, eran también elementos muy importantes dentro de lo que era el estudio en sí. Veo que estás ahora de presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas, muy bien, pero me ha interesado o me ha preocupado una cosa, si cabe el término, hoy día. Dice que la Oficina de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas ha transferido 2.568 millones a la comisión ad hoc. ¿Eso es cierto? Sí, es verdad. Ha sido el día jueves, producto de una presión que hemos estado ejerciendo nosotros a través de la Fiscalía Anticorrupción, que justamente el día 29 ya me ha citado la Fiscalía Anticorrupción para ratificarme en la denuncia que le he hecho a los miembros del MEF, que han venido a ellos administrando los recursos sin ninguna legalidad. Ellos han estado haciendo unos arbitrajes para disminuir los recursos del FONAVI. Entonces, eso es una apropiación ilícita, lo que han venido haciendo ellos. Entonces ellos, para salvarse de esto, porque ya han sido notificados por la Fiscalía Anticorrupción, ellos han transferido inmediatamente el día jueves a la comisión ad hoc todos los activos, el archivo, los archivos, ¿no? Lo que ha venido administrando el Ministerio de Economía. Ya entregó las cuentas corrientes, la cuenta de ahorros y todo, ha transferido. Porque le corresponde administrar a esto es a la comisión ad hoc, no al MEF. Entonces el MEF ha venido administrando ilegalmente, porque la ley ha sido publicada en diciembre del 2010. Y hay una declaración tuya que también me ha causado un poquito de curiosidad o temor para los fonavistas cuando dices la inscripción en la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú proseguirá hasta cuando se entreguen los padrones. Luego ya no habrá oportunidad de hacerlo, quedando los que no creyeron en la Asociación Nacional de Fonavistas de Pueblos del Perú a merced de la voluntad de que disponga la comisión ad hoc. ¿Esto es así? ¿Es real? Bueno, la ley obliga a la asociación a entregar el padrón para dar inicio a la elaboración del padrón nacional. Entonces es el padrón inicial. El momento que nosotros entregamos ese padrón, se da inicio ya a la elaboración del padrón. Por eso que estamos haciendo las coordinaciones con la comisión ad hoc para que ellos tengan ya el software y se pueda el momento de entregar inmediatamente ya se haga el padrón. Y los que no están en ese padrón tengan la oportunidad de registrarse, pero lo registra ya la comisión, la asociación ya no, la asociación termina al momento de que entrega su padrón. Claro, nosotros podemos asesorar, podemos decir cómo se puede inscribir ya a través de la página web que hará la comisión ad hoc, porque ahorita esa página no es válida, o también en los centros donde ellos digan, ¿no? Nosotros podemos asesorar y orientar a todos los fonavistas porque todos tienen derecho, pero eso es otra cosa, ¿no? Claro, pero considerando de que existe un plazo de 8 años para que se procedan a hacer estas devoluciones, querría decir también que en el transcurso de esos 8 años otros contribuyentes también puedan ir inscribiéndose. Es decir, porque además de eso hay que considerar que hay que sustentar, dicen, ¿no? O sea, no solamente hay que estar inscrito en el padrón, sino que hay que sustentar. Y la forma de sustentar, me imagino que deben ser con boletas de pago. Entonces, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que ya no tiene esas boletas? ¿Qué pasa con personas que han contribuido y han fallecido?
¿Qué pasa con personas que ya son discapacitados y no tienen posibilidades para ellos directamente reclamar? ¿Pueden ser sus herederos? ¿Pueden ser durante estos otros 8 años? ¿Pueden inscribirse? ¿O necesariamente tienen que estar en la asociación y ya no pueden ir directamente a la comisión? No, el derecho lo ganan todos los peruanos, todos los fonavistas que aportaron. Y cuando es un derecho, uno tiene derecho a solicitarlo hoy, o solicitarlo mañana, el otro año, o dentro de este periodo que va a durar la devolución, que es hasta 8 años. O sea, en cualquier momento lo pueden solicitar. O sea, por eso que el momento que entrega la asociación el padrón, se da inicio a eso, y el resto va inscribiéndose o registrándose, haciendo la solicitud de su derecho, ¿no? La devolución. ¿Actualmente hay inscripción o no? No, ya no hay inscripción, solamente se registran al padrón. O sea, tiene que constituirse ese padrón en la comisión ad hoc. O sea, nosotros entregamos, se valida el padrón, ahí se da inicio. Entonces, el resto se registra al padrón, ya no se inscribe en ningún lado, se registra en ese padrón. ¿Y qué pasa con las personas fallecidas? ¿Los herederos pueden tomar hacer el trámite sobre eso? Claro, los herederos y todos los trabajadores que aportaron van a tener la oportunidad. Pero yo quisiera contestar lo que decías de que los que no tienen boletas, no tienen estos documentos que prueben. ¿Cómo demostrar? En este momento lo que se está haciendo y se ha puesto en el reglamento es que la gente solamente registre como una especie de declaración jurada dónde trabajó, para que se haga el cruce de información con las bases de datos que hay de la ONP, de la Superintendencia de Embarques Seguros. Se le va a solicitar a las instituciones públicas y privadas que están vigentes, se les va a pedir una información. Entonces se cruza la información. Solamente el trabajador acreditará si es que en ese cruce de información no figura o no tiene, digamos, la información correspondiente. O de repente le dicen, tú has aportado 10 años y él dice, no, yo aporté 12. Entonces ahí tiene que acreditar. Pongámonos en el caso que este padrón ya es avalado, ya el ministerio o la comisión esta especial dice, ok, procedemos a empezar la devolución hoy día. Este año comienzan a devolver, me imagino que va a haber una serie de criterios de evaluación para ver a quiénes comienzan a devolver primero y cosas por el estilo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el aportante que va a percibir sus aportes, valga la redundancia, dentro de 5 años? O sea, hoy día, por ejemplo, usted recibe 5.000 o 1.000 o 2.000, y a mí también me tocaría recibir 2.000. Pero por esa clasificación yo recibo dentro de 3 años o dentro de 5 años. Los 1.000 de hoy día no van a ser los 1.000 de dentro de 5 años. ¿Se ha evaluado ese tema? Con esa pregunta volvemos luego del corte comercial, porque vamos a ir a un corte en Radio San Borja, la hora de la integración.